Buenos días, mis hermanas. Dios les guarde. Qué bendición estar con ustedes en el día de hoy. Le habla Dominga Abad, médico nutricionista, su hermana. Estamos aquí en Santo Domingo, la parte oeste. Pertenezco a la Iglesia Bautista Evangélica Fundamental, Herrera. El pastor Julio Rosa. Cuando vengan a nuestro país, saben que tienen una iglesia que visitar, hermanas. En el día de hoy vamos a estar hablando de la alimentación en esta fecha, cómo ser prudentes nosotras en esta época de Navidad. Y también vamos a dar algunos consejos de cómo evitar ciertas situaciones en esta fecha y además también cómo comenzar un 2025 que Dios nos va a dar por su gracia y empezar buenos hábitos alimenticios. Le doy gracias a la hermana Miriam que me permite, ¿verdad?, hablarle a ustedes a través de esta plataforma y de la revista Mujer Virtuosa. Antes vamos a orar para colocar todo esto en las manos de nuestro Señor. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, gracias por este día, Padre Celestial, gracias por esta mañana. Padre, te pidiéndote primeramente que nos perdones todas nuestras iniquidades, porque te fallamos a diario. Que todo lo que hagamos, Padre, en esta hora sea para tu gloria y honra y para edificación de tus siervas. Todo eso te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como le decía a mis hermanas, hoy vamos a estar hablando de esta época de la Navidad y su alimentación, que es característico en esta fecha. Como ustedes saben, esta es una fecha de alegría, nos ponemos contentas. ¿Por qué? Porque Dios nació, no se especifica exactamente qué fue en esta época, pero el hecho es que Él nació. Él nació y lo celebramos, nos regocijamos, porque por su sangre derramada somos salvas y debemos sentirnos felices. Esta fecha se presta a comer a veces en exceso, las preparaciones, los encuentros siempre llevan a un platillo, a una alimentación, porque nos reunimos mucho en esta época, la familia, pero también tenemos que tomar en cuenta que estos son momentos para compartir nuestra fe con nuestros familiares, con nuestros vecinos, esas personas que tienen mucho que no vemos, que van a venir a nuestra mesa. Pero también podemos observar que en esta época hay algo que tenemos que prestarle atención y que puede desvincular el verdadero significado de la fecha, que es llegar a lo que es la glotonería. Pero, ¿qué es glotonería? La palabra de Dios nos da una definición de ella. Se refiere a la acción de comer de forma en exceso y de manera desproporcionada, sin considerar las necesidades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos advierte un poco sobre este tema. Dice en Romanos 13 y 14, dice el apóstol Pablo: andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo podemos entonces evitar la glotonería en esta época? A continuación le voy a decir algunas pautas que podemos trabajar nosotras para evitar caer en esta situación. Primero, recuerden, mis hermanas, que dentro de nosotras mora el Espíritu Santo. Muchas personas sucumben a veces a complacer y también comen en exceso por la sensación de placer que produce los alimentos. Ese placer en sí, mis hermanas, no es malo, no es pecaminoso,
no es malo, pero sin embargo, si nuestra vida se centra en buscar el placer sin importar las repercusiones que tiene, mi hermana amada, esta situación va a traer consecuencias. Entonces vamos a hacer de nuestro apetito un Dios. Hermanas, a veces se cree que no, a veces que dicen, no, porque yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero cuando usted altera el orden, cuando usted come desproporcionadamente, sabiendo que está saciado ya, y come, esto usted hace de su alimentación un Dios. No tenemos la estatua, no tenemos quizá cosas que el mundo aprueba, pero esta parte de aquí tenemos también que cuidarla. Como dice Filipenses 3:19, y nos da esa referencia. Hacemos de nuestros apetitos un Dios. Y eso, mis hermanas, es pecado. Pero la historia no termina ahí. Dios trajo el Espíritu Santo a morar en nosotras, como ya le dije. Y gracias a Él tenemos la capacidad de controlar nuestros deseos e impulsos pecaminosos. Nosotros tenemos algo, mis hermanas, que no lo tienen las demás personas. El Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder controlar estos deseos con el fin de vivir para Él, como nos recuerda Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿verdad?, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante también, ese es otro consejo, el segundo, identificar la glotonería o la gula, como le dicen muchas personas, como lo que es un pecado ante Dios. Con esto en mente, mis hermanas, será fácil recordar que nuestro cuerpo, como dice Corintios 6, primera de Corintios 6:19, es cuerpo del Espíritu Santo. Y que fue diseñado para glorificar a nuestro Dios. Y es importante, no solamente en esta época, glorificar a Dios, sino todo el año, los 12 meses del año y los 365 días del año debemos usar nuestro cuerpo para glorificar a nuestro Dios. No solamente en esta fecha, que muchas personas lo toman para eso, sino todo el año. Porque somos hijas de Dios el año entero, los 365 días. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esos consejos? Y voy a hacer un paréntesis, quedándonos en la parte 2 de cómo evitar la glotonería. ¿Por qué? Porque en esta época los platos que preparamos, los alimentos que consumimos, están altos en calorías la mayoría. ¿Cuánta caloría entonces puede haber en el plato de Navidad, ese plato que usted se va a comer, hermana? Le voy a dar algunas pautas y algunos porcentajes para que usted a la hora de alimentarse, no es que usted lo va a hacer con culpa, no, sino a ser prudente. No es que usted no disfrute de un dulcito, de no sé cómo le llaman allá, los tamales, creo que le dicen en México, aquí le dicen pastel en hoja, también está los turrones. No es que usted no disfrute de eso, pero con moderación. ¿Por qué? Porque en este mes de encuentros, incluso en la misma iglesia a veces hacen varias actividades, que los jóvenes, que las damas, y donde quiera que usted se mueve hay comida. En Navidad se disfruta de una buena comida, eso es importante y sí se puede hacer, pero a la vez los platillos tradicionales que preparamos nosotras sobrepasan la cantidad de calorías que cada persona muchas veces debe ingerir por día.
Es decir, nosotros necesitamos una cantidad de combustible, se podría decir, para vivir por día. Nosotros sobrepasamos esa cantidad con algunos platos en Navidad. Por eso tenemos que tener prudencia. En otras palabras, los platos de Navidad aportan propiedades nutricionales, pero gozan de alto contenido de calorías y a veces, muchas veces, mis hermanas, de grasas malas, que no le van a ayudar con su colesterol alto, no le van a ayudar con su sobrepeso. Y si usted es diabético, esos azúcares no le van a ayudar tampoco con su enfermedad. Entonces, lo que nos deja también, aparte de kilitos de más, aumentamos de peso. Para disfrutar de nuestra Navidad sin culpa y con moderación, vamos a decir algunas pautas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que debemos saber cuántos kilitos nosotras aumentamos generalmente en esta fecha, porque vamos a aumentar, pero tenemos que tratar de que sea lo más moderado posible. Obviamente no es una regla estricta, tiene sus, ¿verdad?, su variación, porque eso va a depender del metabolismo de cada una de nosotras, pero se estipula en términos generales que vamos a aumentar entre 3 y 5 kilos en este mes, promedio. Aquí en libras serían hasta 10 libras en este mes. Entonces, puntualmente nosotras las damas vamos a aumentar entre 1.8 kilogramos, mientras que los hombres, saben que los hombres comen más. Nuestros amados esposos, siervos del Señor, sacerdotes, suelen aumentar entre 4.3 kilogramos promedio. El exceso de peso que ganas en esta época, déjenme decir, hermana, que va a durar hasta un mes para usted poder bajar esas libras. Entre un mes y 45 días va a durar usted para poder bajar esas libras. Claro, si usted vuelve a sus buenos hábitos de alimentación, porque si sigue, porque hay personas que guardan comida y todavía en enero, marzo, en febrero están consumiendo, que ese es otro tema un poquito complejo, de guardar y descongelar los alimentos, porque ellos tienden a aumentar la cantidad de bacterias. Por eso le voy a dar este consejito, que no es parte quizás del tema, pero le voy a dar este consejito. Si usted calienta la comida, por ejemplo, el pollo, el pavo, y usted lo congeló, ¿qué le aconsejo? Que lo corte en pedazos pequeños y lo guarde. Porque comida que se descongela, comida que se debe comer al instante. No se puede descongelar, cortar, luego entrar a la nevera. ¿Por qué? Porque las bacterias se activan rápidamente. Y muchas veces esto puede traer complicaciones al organismo. La comida no se recalienta más de 2 veces. Ese es un dato. ¿Y por qué aumentamos en Navidad? ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la cena es hipercalórica. Podemos ver que un asado de cordero tiene 650 calorías en 250 gramos de cordero. 650 calorías. Y yo no creo que usted se come, hermana, 250. Hay personas que son carnívoras. El pavo relleno, 120 gramos de pavo relleno, tiene 500 calorías. Los turrones, vamos a poner 120 gramos de turrón dulce, tiene hasta 500 calorías, mis hermanas. Entonces, estos platos por eso tienden a aumentar los niveles de caloría y por ende aumentamos nosotros de peso. En este sentido, mis hermanas, es importante entender que va a traer problemas, porque calorías, azúcares simples, grasas saturadas, que es muy común en esta época también. ¿Y qué podemos hacer para evitar aumentar esas libras de más? ¿Qué podemos hacer? Primero,
hacer actividad física. Hay personas que piensan en esta época, no, ya yo no voy a hacer actividad física porque ya estamos en Navidad y la alegría le toma con eso. No, ejercítese, tome tiempo para ejercitarse. Empiece, ¿verdad?, a metabolizar esas libras y ese exceso de azúcares que usted está consumiendo en este periodo de tiempo. No se ponga haragana. Otro consejo, evite, que mucha gente dice lo siguiente, no, en la iglesia hoy es la cena de Navidad. Bueno, yo lo que voy a hacer es que yo no voy a comer en el día entero. Para cuando yo llegue a la cena, comer mucho. No, no haga eso. Usted se levanta temprano, come lo más saludable que usted pueda. Entonces, en la noche, pues usted disfruta de su cena. Porque entonces, si usted hace un ayuno prolongado, pasa hambre en el día entero. Cuando usted llegue a la cena, usted va a comer en exceso y hasta sin coordinar lo que usted verdaderamente debe comer. Se va a comer hasta el hermano que está al lado más fácilmente. ¿Por qué? Porque usted va a llegar con una hambre voraz. No, no haga eso. Usted come saludable y cuando llegue ya a su cena, pues usted disfruta de su cena con moderación. También otro consejo, seleccionar bien los alimentos. Priorizar la calidad antes que la cantidad. Si hay varios pasteles en hoja o varias lasañas, elija una de ellas o elija dos, no la elija todas. Porque vamos a aclarar en la glotonería, que hice un preámbulo para explicar por qué debemos evitar la glotonería. Voy a seguir hablándolo más ahorita. Entonces vamos a evitar eso. Si quiere un dulce, pues usted toma una porción de dulces. Y no haga esto. Repetir 2 y 3 veces. Usted se sirve la que se va a servir en su plato. Tampoco haga comida esta época para botar. No lo haga. Usted hace la comida que usted le va a preparar a las personas que van a estar con usted. ¿Qué otro consejo? Evita las salsas, porque generalmente las salsas y condimentos, por lo general, son poco saludables, porque están llenas de grasas, a veces le echan también azúcares, y muchas de ellas no ayudan a lo que es la digestión correcta del aparato gastrointestinal. Por eso muchas personas vomitan, tienen intoxicaciones en esta época. ¿Qué otro consejo? Elige verdura y platos al horno. Modifique la cocción de esos alimentos. Usted la modifica para que sean más saludables, más sanos. Tomar abundante agua. Es importante la ingesta de agua. Porque muchas veces confundimos el hambre con sed. Creemos que tenemos hambre y efectivamente sed, entonces sucumbimos a comer más. Es importante consumir despacio, comer despacio, masticar bien los alimentos cuando se siente en su mesa, no rápido, no. Porque el cerebro dura aproximadamente 20 segundos en anunciar que ya está saciado. Si usted come rápido, no se va a dar cuenta. Entonces es importante tomar en cuenta estas pautas. Los postres, nuestros ricos postres, tratar de consumirlo con moderación. Elija uno cada día, no se siente de una... No, deje para mañana un postrecito por día, con moderación. Y si usted tiene una patología como diabetes, es importante comunicárselo con su médico diabetólogo, su endocrinólogo o su nutricionista de cabecera, para ver si usted aplica para consumir un poquito de postre, un poquito de dulce. Porque en esta época también los diabéticos tienden a descompensarse. Y no es que no puedan consumirlo, pueden, pero con moderación y ya evaluado y supervisado por su médico. Vamos a seguir con los consejos para evitar la glotonería en esta época. Ya sabemos por qué debemos, ¿verdad?, evitar la glotonería, porque la cena es hipercalórica, porque hay platos que son altos en calorías y que eso no puede descompensar muchas enfermedades que tenemos de base, o pueden, el que no tenga enfermedades, arrojarle
acabarle de traer esa enfermedad que usted tiene ahí agarrada y que le ha ayudado. Mire, tengo que decirle un dato. Nosotros tenemos una cantidad X de insulina en sangre, que es la que nos ayuda a llevar la glucosa, el azúcar, a los diferentes órganos y que no suframos de diabetes. Pero si usted agota las reservas de insulina porque usted come mucho dulce y lo agotó, vamos a caer en lo que es diabetes. Eso es un consejito que quiero que lo tengan en mente, mis hermanas. Dios nos dio a nosotras una cantidad X de insulina, que hay muchas personas que no saben eso. Entonces, si comenzamos a acabar con ella, vamos a llegar a ser diabéticos. Entonces, ojo con esto. Seguimos con los consejos para evitar la glotonería. Es importante, mis hermanas, pedir sabiduría a Dios y practicarla, porque muchas veces, mis hermanas, pedimos a Dios muchas cosas. Dios, ayúdame a esto, Dios, ayúdame a lo otro, pero no creamos el ambiente. Ok, yo quiero que Dios me ayude a evitar la glotonería, pero me sirvo el plato con de todo y mucho y grande. Tenemos que pedirle las cosas a Dios, pero también tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos nosotros una cuota de responsabilidad. Además, mis hermanas, vamos a lugares que a veces somos las únicas creyentes cristianas. Entonces, miren el mal testimonio de una persona, pero mira esa sierva, mira cómo se preparó ese plato. Y ella es diabética y sabe que no debe consumir ese plato, sin embargo se lo come. No, hermanas, prudencia, modestia. Entonces, pide sabiduría a Dios y practícala. Cada temporada de Navidad, cientos de personas viven, ¿verdad?, resignadas, sabiendo que subirán de peso, de forma incluso imprudente. No les importa, yo voy a aumentar de peso, y a veces se ríen de eso, pero no. Porque comen imprudentemente durante todo el mes, sin importar si esto va a repercutir en su salud. ¿Le suena familiar eso? Si es su caso, mi hermana, probablemente no estamos escuchando las voces de sabiduría al respecto. El Señor nos dice en su palabra que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, debemos pedírsela a Dios, el cual da a todos, no a esta parte y a esta no, a todos, hermana. ¿Porque usted cree que Dios no me da sabiduría a mí? Claro que sí. Cada quien tiene su batalla con algunos alimentos. A mí me encantan los dulces, pero Dios, yo le pido a Dios que me dé sabiduría y trabajo sobre ello. Entonces, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la palabra en Santiago 1:5. Es muy importante no solo leer sobre la sabiduría y pedirla, sino también ponerla en práctica, por obra, en nuestro día a día. Si queremos dar gloria a Dios con todo nuestro ser, necesitamos ser sabios en todas nuestras decisiones, incluso en el dilema más sencillo, que es controlar las porciones, por ejemplo, de los postres extra, de la comida extra, que sabemos que está llena de calorías. Es decir, si tenemos, ¿verdad?, Dios nos va a ayudar también en eso. Es posible vivir sin temor y remordimiento por la forma en que comemos, si escuchamos la sabiduría que viene de lo alto, mis hermanas. Claro que es posible vivir sin remordimiento por la forma en que comemos, pero debemos ser sabias. ¿Qué otro consejo para evitar la glotonería? Es controlar las porciones y practicar el dominio propio. Es importante, hermanas. No es lo mismo comer una porción de pavo, ¿verdad?, con pasta, y un plato pequeño, moderado, de postre, que comer 3 o 4 o 5 porciones. No es lo mismo, mis hermanas. De lo mismo. Es decir, como una porción de y otra de dulce y otra de dulce, no.
Dios nos ha hecho con diferentes necesidades de energía. Cada quien tiene una cantidad X de que debe consumir al día, por medio de los alimentos. Y también creó nuestros cuerpos con la capacidad de identificar cuando ya estamos satisfechos. Dios nos dice, mira, ya está aquí. Dios creó nuestro cuerpo tan perfecto, mis hermanas, muy perfecto. Eso es algo maravilloso. Cuando yo entré a la universidad a estudiar medicina, yo me maravillé. No era creyente cuando eso, pero yo me maravillé y dije, tiene que haber un Dios, porque el cuerpo de nosotras es perfecto. Dios hizo todo perfecto. Entonces Dios nos dice, nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos saciados. Entonces ignorar el diseño divino de nuestro cuerpo es ignorar al mismo Dios que lo creó. No se trata de quedarnos con hambre, no, hermana, no que usted pase hambre, no, eso no es correcto, no es que usted pase hambre, sino de ser consciente de las cantidades que estamos ingiriendo y de tener dominio propio para detenernos cuando ya estemos satisfechos, cuando ya estemos llenos. Un pasaje de nuestra escritura, de la palabra de Dios, nos habla a través de eso. Y dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Con énfasis, le digo esto. Entonces, en su contexto, mis hermanas, el pasaje habla sobre cómo la forma que nosotras comemos puede probar y sacar a la luz muchas veces nuestro carácter y evidenciar si tenemos dominio propio o no. Yo siempre digo, si usted sucumbe a comer lo que el cuerpo le da sin un dominio propio, ¿qué me dice a mí que no puedo sucumbir a otros pecados? Porque no tengo dominio sobre mí. Sé que no debo comer más y como más. Entonces, esto va a sacar a la luz nuestro carácter y evidenciar si tenemos dominio propio o no. Así que nos recuerda la sabiduría en saber decir que no a más comida. No es pasar hambre, mis hermanas. Es cuando usted ya está saciada y saber decir, no, mira, ya he comido mucho, ya me he comido 4 porciones de postre. No, me tengo que comer una porque tengo una situación que no debería comer más. Además me afecta mi cuerpo, mi salud. Entonces, mis hermanas, ¿qué más podemos ver? Recuerda que Jesús, ese es otro consejo, nos vino a nuestro mundo para hacernos libres del pecado. Hacernos libres del pecado. Es importante identificar la glotonería como lo que ella es. Un pecado. Eso es la glotonería, hermana. Delante de Dios es un pecado. Si nos vemos en este y otros pecados como una ofensa grande ante Dios, no lo abandonaremos. Si nosotros no reconocemos que esto es un pecado delante de Dios, no vamos a abandonar eso. No lo vamos a abandonar. Pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no lo vamos a abandonar. Y vamos a menospreciar así el sacrificio que Jesús hizo por cada una de nosotras en la cruz del Calvario. Debemos saber, hermanas, que si hemos creído en el Evangelio y no hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces Dios te ha hecho libre de la esclavitud del pecado, incluyendo el pecado de la glotonería. Podemos visualizar esto en Deuteronomio 21, 18 y 21, Romanos 13, 13. Recuerda, hermana, que si festejamos, si estamos felices en esta fecha de Navidad, estamos celebrando la libertad de la esclavitud del pecado.
Eso estamos festejando, que somos libres en Cristo, estamos libres del pecado. Festejamos en esta época. Entonces no debemos usar la libertad como una ocasión para la carne, porque a veces confundimos esto. En lugar de ello, debemos servir a otros, ¿verdad? Por amor, compartir esos alimentos. Entonces hay que tienen mucho y que quiere que no comparta con otros. ¿Qué tal, hermana, si este año, en vez de comer doble porción de comida, hacemos lo siguiente? Compartimos esa segunda porción con alguien que no tiene. ¿Qué usted cree de eso, hermana? Este año, en vez de comer 2 porciones, compartimos esa segunda porción con una persona que no tiene. ¿Qué usted piensa de eso? El último consejo. Dios creó todas las cosas para que la disfrutemos de ella. Entonces es importante disfrutar la alimentación con gratitud. Él puso en nosotras papilas gustativas para degustar los alimentos, para distinguir entre la variedad de sabores que existen. Dios nos dio esa oportunidad tan deliciosa y tan buena. Entonces, en esta Navidad tienes alimentos en tu mesa, sin importar si son platillos, ¿verdad?, elaborados o un plato de comida sencilla. La voluntad de Dios es que le agradezcamos por su provisión, como dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Miren, mis hermanas, el cierre de un año es el momento ideal para reflexionar sobre nuestros hábitos y establecer cambios que nos permitan enfrentar el próximo año con mayor bienestar y productividad. Adoptar ciertas prácticas desde hoy puede marcar la diferencia. Desde hoy, no tenemos que esperar el 2025 quizás. Y hacer la diferencia en cómo vivimos, ¿verdad?, el año venidero. Implementar nuevos hábitos no solo mejora nuestra calidad de vida, sino también nos prepara para enfrentar desafíos que no sabemos a los cuales vamos a estar en el próximo año. Entonces vamos a compartirle algunos hábitos para incorporar ahora, para recibir el próximo año con energía renovada. ¿Qué podemos hacer para tener hábitos saludables en el 2025? Lo siguiente: incorporar alimentos conscientes siempre en nuestra alimentación. Comer conscientemente no se trata solo de elegir alimentos saludables, sino de prestar atención a cada bocado, saborear la comida, el momento, y sin distracciones. Cuando usted vaya a comer tranquila, masticar bien los alimentos, esperar algunos segundos entre un bocado y otra, que nuestro cuerpo avise si estamos saciados. Priorizar el sueño, el descanso. Dormir bien es fundamental para la salud física y mental, mis hermanas. Ejercicio, hacer ejercicio, incorporar actividad física. A veces por el día a día, el afán diario, estamos siempre afanadas como Marta, se nos imposibilita ejercitarnos, y es algo muy importante, mi hermana. Es importante tomar en cuenta eso, comenzar incluso desde ahora y potencializarlo para el próximo año. Desconéctese un poco de la tecnología. Estar constantemente conectado a dispositivos electrónicos puede aumentar los niveles de estrés, los niveles de cortisol. Establecer límites en la conexión. Y esta elevada de cortisol también incentiva el aumento de peso. Cuidemos nuestra salud mental, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos. Apegarnos más a la palabra, mantenernos hidratados, consumo suficiente de agua. ¿Cómo podemos saber la cantidad de agua que podemos consumir?
usted va a hacer esta regla. Usted va a dividir sus kilos, libras en kilos, entre 7. Y le va a dar la cantidad de agua en onzas. Si quiere, me puede escribir y yo le escribo la fórmula aquí abajo. Usted me dice, ay, escríbeme o me puede escribir a mi DEN y yo le puedo escribir la fórmula para que calcule la cantidad de agua que usted necesita diariamente. Como conclusión, mis hermanas y amigas que me están escuchando, si centramos nuestra Navidad en Cristo, en sus atributos, su poder y autoridad sobre nuestra vida, y no en nosotras solamente y en lo que es nuestras pasiones y deseos pecaminosos, disfrutaremos de nuestra cena sin ninguna clase de culpa o remordimiento. En vez de esto, comeremos con gratitud a nuestro Rey por sus incontables misericordias que Él ha tenido con nosotras durante todo este año. No solo en Navidad, sino cada día de nuestras vidas, mis hermanas. Gloria a Dios, mis hermanas, por su glorioso evangelio. Gloria a Dios, porque Él nos renueva cada día. Y ya saben, mis hermanas, comer con prudencia. Y recuerden que la Navidad es Jesús. Lucas 2:11 dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad no es la comida, no es todas esas cosas que nosotros vemos que a veces disfrutamos, no. La Navidad se trata de Jesús. Hacer prudentes como siervas de Dios que somos. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanas. Esperando que esta intervención haya sido de edificación para ustedes. Dios les bendiga.